Palabras de Vida Eterna en Puebla. Es un gusto para nosotros poder estar un miércoles más con todos ustedes. Ya es el tiempo en el que comenzamos el programa y la verdad es que estamos muy contentos. Nos acompañan en esta noche los hermanos que ya ustedes están viendo en pantalla, que son los hermanos que también tuvieron a bien y la oportunidad de acompañarnos el miércoles pasado, en donde iniciamos también tema interesante, totalmente relacionado con Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 2. Hermano Dylan, buenas noches. Muy buenas noches. Hermano Josué, buenas noches. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Muy bien, vamos a hacer la continuación del programa de lo que sería el capítulo 1 del libro de los Hebreos. El programa pasado analizamos unas cuestiones bien interesantes en donde la idea principal y la idea central relacionada a los rudimentos, relacionado a aquellas cuestiones que son el fundamento, nosotros las domináramos y avanzáramos. Siguiéramos nosotros hacia adelante, no quedándonos otra vez en los rudimentos como si no los conociéramos y tuviéramos la necesidad siempre de andar por ellos. Vamos a continuar con el estudio, vamos a pedirle a nuestro hermano Josué nos guíe por favor en una oración y también daremos los medios. Bueno, vamos a inclinar tanto aquí en nuestro rostro como también en sus hogares para dirigirnos a nuestro Padre. Bendito Dios, eterno y poderoso, grande y único, nos dirigimos a ti, Señor, para rogar, primero que nada, que estés en nosotros y con nosotros en dándonos la sabiduría, el entendimiento y las palabras adecuadas, para también transmitir a nuestros hermanos todo aquello que, mediante la revelación de tu Espíritu Santo, ha sido dado para nuestra edificación y asimismo también para nuestro crecimiento espiritual. Te rogamos, Señor, que estés con nosotros durante esta transmisión, que bendigas a cada uno de los que escuchan este programa, que puedan también ellos ser edificados y asimismo que nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos para recibir la palabra, para que podamos también, Señor, construir y edificar como tú quieres, una vida como la que, Señor, nos has enseñado, nos lleva hacia ti y hacia esa promesa de vida eterna. Te rogamos por todos nuestros hermanos en todo lugar, que sean protegidos por ti, que sean bendecidos por ti y que podamos, Señor, con la fe y la fortaleza que tú nos das, seguir siempre constantes y asimismo firmes, Señor, en el propósito para el cual nos has llamado. Te damos gracias nuevamente y te pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, les recordamos, hermanos, que nos pueden seguir a través de nuestra página en Facebook, Palabras de Vida Eterna. Búsquenos así en Facebook y agréguennos, mándenos solicitud, pues la página es como un perfil de amigos de cualquier persona que ustedes hayan agregado. Asimismo pueden agregar el perfil de Palabras de Vida Eterna. En automático les llegará la notificación de que comenzamos a transmitir en vivo y entonces podrán acompañarnos durante el programa. Pasen estas redes, estos medios, a las personas que quisieran que también escucharan, a las personas que tengan alguna duda, que quisieran acercarse más al Señor y conocer acerca de la doctrina. Vamos a estar en verdad encantados de poder ayudarles y compartir de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos también canal en YouTube que es Palabras de Vida Eterna en Puebla. Ahí van a encontrar en verdad muchísima información muy valiosa. Siempre hacemos hincapié en esa parte y es que en realidad en lo que serían los medios digitales, los medios electrónicos, encontrar una fuente confiable que tenga que ver con la Iglesia de Cristo siempre es un buen aliento, ¿no? Generalmente no hay tanto material relacionado a la Iglesia de Cristo, entonces página de YouTube muy importante para todos nosotros. Transmitimos a través de MixLR, ustedes nos pueden encontrar ahí como Palabras de Vida Eterna. Importante, ya sea en su buscador de internet o en sus dispositivos móviles, en la aplicación, va todo junto y en minúsculas. Palabras de Vida Eterna. En automático comenzarán a escuchar también la transmisión en radio. El WhatsApp, si bien está ya apareciendo en sus pantallas, les recordamos es el 2221 34 86 95. 2221 34 86 95. Habiendo dicho esto, vamos a continuar con el programa que nos atañe en esta noche, que tiene que ver con Hebreos capítulo 6. Estamos analizando el versículo 1, versículo muy importante en el que se dejó la idea en claro acerca de los rudimentos. Este fundamento, estos rudimentos, el hecho de que el autor nos exhorte a ir más allá no significa que no sean importantes, no significa que dejan de existir o que pierden su importancia o su validez. En realidad esto es básicamente lo que su misma palabra menciona, es la base en la cual a partir de ahí nosotros vamos construyendo y sobreedificando
a partir de esa base que es bien importante. Lo que sí es importante, hermanos, comentar, que me gustaría que con mis hermanos en la mesa pudiéramos comentar un poco, es sobre el peligro de tratar o pensar cambiar este fundamento. Es decir, nosotros encontramos esta enseñanza básica en lo que es la palabra de nuestro Señor, hablando ya para nosotros, para los cristianos, el querer cambiar este fundamento, el querer cambiar estos rudimentos y tratar de sobreedificar en quizá una mala interpretación de la palabra, en una idea nuestra. La verdad es que se corre bastante riesgo. Y aparte de riesgo hay una maldición al respecto, ¿no? El Apocalipsis menciona precisamente esta restricción, aunque habla de la añadidura en cuanto a las palabras de la profecía, también habla de si alguien enseña algo diferente a lo que ha sido también inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, básicamente tenemos que tener cuidado. Pablo le dice también a los hermanos de Corinto que no deben de pensar más allá de lo que está escrito, porque precisamente podemos caer en todos aquellos errores que caen todos los que se alejan de la verdad de la inspiración de Dios. A los Gálatas les escribe algo relacionado al Evangelio, ¿no? También si un ángel llegase con un evangelio diferente, ¿no? Imagínate también eso, ¿no? Si los judíos, Gálatas y Hebreos, tienen una relación muy estrecha precisamente porque los dos son dirigidos a personas que básicamente querían la ley como su forma de dirección de vida, su forma de dirección en cuanto a la relación con Dios. Entonces, estos dos por algo tienen esa relación, porque precisamente si nosotros nos guiamos por un evangelio que no es el que se ha dado conforme a la voluntad de Dios, como asimismo lo dice Hebreos en su inicio, mediante el Hijo de Dios, entonces vamos a caer precisamente en lo que todos los que se han desviado de la verdad caen, es decir, en el error, en la mentira, y asimismo también vamos a caer en pecado. Por esa razón, el hecho de que nosotros respetemos los fundamentos, el hecho de que nosotros los tomemos precisamente como la base del crecimiento espiritual. Si nosotros empezamos desde ahí, no vamos a tener necesidad de volver cuando son bien fundamentados. Cuando hablamos acerca de estos fundamentos, es como cuando hablamos acerca de las materias básicas de cualquier ciencia, de cualquier práctica. Si hablamos en el caso de las matemáticas, la suma, la resta, la multiplicación, cuando ya estás en un nivel más alto no regresas nuevamente a la suma, la resta, la multiplicación, sino que van a ser lo que te va a ayudar a prácticas o estudios mucho más complicados o más específicos relacionados con las matemáticas. Entonces, lo mismo sucede con los fundamentos espirituales que nos da en este caso esta lista del libro de Hebreos, en los cuales menciona estos fundamentos que van a ser siempre la base, por medio de la cual si nosotros fundamentamos bien, vamos a ir creciendo y perfeccionándonos continuamente en el propósito de Dios. De hecho, estos fundamentos tan importantes, aun cuando el autor nos insta a avanzar más allá de ellos, no pierden importancia, no quieren decir que son menos importantes. Hay gran riesgo, en verdad, en querer cambiar esa base, y esa base debe de estar bien firme. Eso es relacionado a los rudimentos y a los fundamentos. Tema bien interesante que vamos a seguir analizando. Lo que vamos a hacer ahora, hermanos, ya está también nuestro hermano para darnos la cápsula que vamos a tener a continuación. Está nuestro hermano Dylan también y se va a preparar precisamente para otorgarnos la cápsula que tiene que ver con la ciencia y la Biblia, también parte importante de este programa. Así que en unos momentos estamos con ustedes. Oyes tú esta voz que te habla el corazón, son palabras de vida, esperanza, fe y amor. Muy buenas noches, hermanos, qué gusto de nuevo estar con ustedes. Vamos a tocar en esta noche cuál es el origen teórico y posterior cuál es el origen bíblico de las cuarentenas ante esta contingencia que se está viviendo debido a el brote del coronavirus. A mediados del siglo XIV se originó en Europa una de las enfermedades, una de las pandemias más grandes jamás registradas a nivel mundial. Estamos hablando de la famosa peste negra. Esta acabó con aproximadamente el 60% de la población europea. Esto es que esta enfermedad era prácticamente incontrolable. Ante esta situación, Ragusa, un puerto muy importante de la ciudad de Croacia, impuso un aislamiento de 30 días
al cual le llamaron Trentino, a todo barco comercial o de pasajeros. Este Trentino pasó a transformarse en un cuarantino, es decir, un periodo de 40 días aislados en el mar, ya que los doctores encargados se dieron cuenta que la enfermedad acababa con el paciente exactamente a los 37 días de haber adquirido esta terrible enfermedad. Dicha práctica de aislar a los pacientes durante 40 días fuera de la ciudad fue empezada a ser adoptada a lo largo del mundo hasta que se hizo una práctica ya a nivel mundial conocida como actualmente es la cuarentena. Sin embargo, en el libro de Levítico, en el capítulo 13, versículos 31 y posterior el versículo 46, nos alumbra maravillosamente la palabra de nuestro Señor. Acompáñenme por favor, Levítico 13:31, dice de esta manera: mas cuando el sacerdote hubiese mirado la llaga de la tiña y no pareciere ser más profunda que la piel, ni hubiere en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por 7 días al llagado de la tiña. Y el versículo 46 nos da toda aquella sabiduría y conocimiento que el hombre siempre ha estado buscando. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. 4000 años antes de que todo esto sucediese, nuestro Señor en su inmensa e infinita sabiduría y poder nos enseñó ¿cuál es el modo de controlar estas enfermedades que para el mundo son muy peligrosas? Nuestro Dios nos enseñó el aislamiento para cualquier enfermedad peligrosa. Aislémonos en estos momentos siempre al abrigo de nuestro Salvador y de nuestro Protector. Que el Señor los bendiga. Tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Tal como hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz, tributando eterno honor al invicto glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, y con sangre vertida en la cruz los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos loor al invicto glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Grande gozo hay en mi alma hoy,
pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo para mí, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en... Ya estamos de vuelta, hermanos, en su programa Palabras de Vida Eterna en Puebla. Le vamos a pedir a nuestro hermano Dylan nos ayude a leer, por favor, Hebreos capítulo 6, ahí el versículo 1, texto que estamos estudiando en esta noche. Dice así, hermanos: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Lo primero que toca el escritor de los Hebreos es este arrepentimiento que tiene que ver con las obras muertas. Nosotros podríamos entender o analizar esta parte de las obras muertas desde dos perspectivas. Y la primera tiene que ver con que estas obras muertas podrían ser básicamente toda acción que a nosotros nos lleve a la muerte. Es decir, toda acción pecaminosa. Podemos nosotros entender de esa manera el versículo haciendo una clara distinción entre esto que menciona el autor, este arrepentimiento de obras muertas. El arrepentimiento, un proceso tan importante, sobre todo fundamental. Es una cuestión que tiene que ver ahora con la forma en la que nosotros pensamos, lo que nosotros concebimos como pecado y la dirección que ahora va a tomar nuestra vida. Esta parte del arrepentimiento de toda acción que a nosotros nos lleva a la muerte es importante y el autor lo maneja como un rudimento. Bueno, es que aunque podemos verlo desde esa perspectiva, debemos de recordar el hecho de que Hebreos es un libro escrito específicamente para el pueblo judío, los cristianos que habían pasado también a la fe en Jesús y que venían también de una ley que habían estado guardando durante muchos siglos, la ley que le había dado Moisés, y que a la vez tenía muchas prácticas, como diría también Pedro, y asimismo también en el Hechos capítulo 15, que no todos habían podido guardar. Esto quiere decir que en realidad todo lo que ya estaba viviendo el pueblo de Israel en el contexto de su obediencia a lo que Dios había mandado por medio de Moisés, había perdido precisamente ese significado que inicialmente había dado Dios. Por lo cual las obras que ellos llevaban a cabo, como lo dirían algunos de los profetas, ya eran desagradables para el Señor. Y nosotros, en el caso de los fariseos, mediante la exhortación que hace nuestro Señor Jesucristo a estos religiosos, en el capítulo 23 de Mateo, nos damos cuenta precisamente de ello. Aun cuando la ley de Moisés en sí, dada por Dios, tiene toda esa validez, toda esa autoridad, en realidad el hombre no ha sabido también cumplir con la parte que le corresponde en el hecho de hacer la voluntad de Dios de la manera en que Él lo desea y que Él lo quiere. Si nosotros recordamos pues esto, las obras muertas como tal son todas aquellas que no tienen el propósito como tal que Dios les había dado desde el inicio. Entonces, los hebreos o judíos habían cumplido de una manera incorrecta, seguían con el ritualismo, seguían con las obras de los sacrificios, seguían con el servicio en el templo, seguían con esa adoración, pero realmente ya no agradaba a Dios este tipo de acciones. Era una cuestión bastante superficial. En general ya era una cuestión más que nada mecánica, ¿no? Algo que no tenía esencia, que no tenía ya ese amor que también se le critica, en este caso a la iglesia en Apocalipsis. Cuando se pierde ese amor, también Dios no se agrada de las obras que llevamos a cabo. Si nosotros nos vamos a 1 Corintios 13, nos damos cuenta también de que ninguna de las obras, del conocimiento, de los dones, pueden tener un sentido si no vienen también acompañadas, en este caso, por el amor. Y básicamente el amor, como lo veíamos la vez pasada, es parte de aquello que es la esencia espiritual que Dios pone en nosotros para la obediencia. El conocer qué es lo que Dios quiere debe ir también acompañado de esa esencia que es la espiritual y que nos hace agradar a Dios, porque lo hacemos con esa voluntad que Dios desea de cada hijo suyo. En el caso de los hebreos, esto se había perdido desde hace muchos siglos antes, y era necesario pues que mediante la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y el conocimiento de la gracia volvieran nuevamente a retomar ese camino. Por eso, en cierta manera, el arrepentimiento es ese cambio.
esa manera de hacer entender al pueblo de Israel que era necesario ya, por medio de todo lo que se venía diciendo de Cristo, hacer ese paso nuevo hacia el camino que Dios les indicaba por medio del Evangelio que Cristo nuestro Señor reveló. Habían ido por un camino incorrecto. Ahora tenían básicamente que cambiar de dirección, ¿no? Mira, lo que pasa es que Dios nos da un camino correcto. Actualmente también lo tenemos. Nosotros tenemos, mediante la indicación del conocimiento de Dios, el camino adecuado para llevar la voluntad suya. Sin embargo, cuando nosotros dejamos de hacer, pues, si nosotros vamos a la iglesia y nosotros no tenemos la actitud correcta en la adoración, no estamos agradando a Dios. Si yo llego a la iglesia y canto por cantar, dice el apóstol Pablo, no estás agradando a Dios, porque Dios quiere que cantes, sí, con el entendimiento, pero también quiere que cantes con el espíritu. Cuando nosotros oramos, pero no estamos orando como debe de ser, como le agrada a Dios, oramos, pero oramos a lo mejor nada más con nuestro entendimiento, pero no con el espíritu. Y al revés, ¿no? Hay personas o podemos decir sectas que solamente se enfocan a lo espiritual y solamente piensan en el amor y las emociones, la alegría, el gozo, la algarabía, y se olvidan del mandamiento. Entonces, cuando nosotros no llevábamos, decíamos la vez pasada, estas dos cosas de la mano, entonces no podemos agradar a Dios. Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y el pueblo hebreo había caído en tener el camino, pero no a hacerlo de la manera, de la intención, de la voluntad que Dios desea. Podemos nosotros ver precisamente así esta cuestión que marca el autor de los Hebreos, este arrepentimiento de obras muertas, quizá también por el contexto en el que está escrito, los lectores a los que está escrito, decía nuestro hermano Josué, tiene que ver también con aquellas cuestiones que se hacían en el Antiguo Testamento, aquellos ritualismos, parte precisamente del Antiguo Testamento. Esto era ya para, bien lo mencionaron ya, para los judíos una tradición. Era algo que ya estaba en ellos sumamente pegado. Si nosotros leemos, por ejemplo, ya el capítulo 7 del libro de los Romanos, en el versículo 4 al 6 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban por nuestros miembros llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Es muy claro como aquí el apóstol Pablo nos está haciendo mención que precisamente, si nosotros leemos también, por ejemplo, en Hebreos capítulo 9, que para que entre en vigor un testamento debe de haber muerte del testador, y el hecho de querer seguir haciendo todas estas obras, a lo mejor ya por tradición, por simple hecho de estarlas llevando a cabo porque así es ya mi forma de vida, lo que también podría estar pasando es que se está tomando por poco la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Leo rápidamente Hebreos 9, versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Sí, esta porción precisamente es interesante porque así como hay también una maldición para aquellos que quieren transformar o cambiar el fundamento, que es algo que hablábamos, pasa lo mismo con aquellos que quieren regresar a la ley ya estando presente Cristo, ¿no? En realidad no tiene sentido, puesto que Cristo ha venido a ser tanto un mejor sumo sacerdote, un mejor sacrificio, un sacrificio totalmente excelente, perfecto, una vez y para siempre, a diferencia de en la ley que se tenía que estar dando uno tras otro porque en realidad no perfeccionaba. Entonces Cristo Jesús ha venido precisamente a hacer ya ese sacrificio perfecto, esa sangre perfecta, el querer regresar a lo que no es, a la luz ya ahora del Nuevo Testamento, a lo que no es la cuestión perfecta, aquello que no perfeccionaba. Quizás hasta sin sentido podríamos nosotros verlo, sin embargo, para la mente de aquellos a los que estaba escribiendo era una forma de vida, ¿no? También una cuestión que tenía que ver con su ideología, su forma de pensar, hasta con su tradición, ¿no? Mis padres, mis abuelos, la ley de Moisés. Sí, por ello debemos de tener cuidado, sobre todo
todas las congregaciones donde nosotros nos reunimos, de no hacer las cosas por tradición, por hábito, por costumbre. Si no están dentro de la palabra de Dios, podemos estar cayendo en un error. Es importante siempre que nosotros recapacitemos, que analicemos si lo que practicamos es conforme a la voluntad de Dios. No creernos que siempre estamos, ¿verdad?, llevando a cabo la voluntad de Dios y darlo por hecho, porque el pueblo de Israel, volviendo al ejemplo de los fariseos, sepulcros blanqueados, que dentro estaban llenos de huesos de muertos, que hacían oraciones para despojar a las viudas, y esto era totalmente desagradable al Señor. Entonces dejaban, perdón hermano, la ayuda a sus padres por decir esto es mi ofrenda a Dios. Sí, enseñando una doctrina totalmente diferente. Igualmente hablaban acerca de los lavamientos, que posteriormente vamos a ver también, los cuales se habían convertido en ley cuando solamente eran tradiciones que los mismos ancianos habían establecido. Y así podemos ver muchas cosas que nosotros modificamos cuando cambiamos el fundamento. De hecho, algo que les escandaliza es ver que, por ejemplo, no se lavaban las manos. Exactamente. Esto, y era una cuestión que, al menos en ese ejemplo, escandalizaba, ¿no? En el punto en el cual vive nuestro Señor Jesucristo, para ellos ya era una cuestión, pues, que se podía penalizar, claro, y que era de condenar. Entonces, pero que no había sido ordenado por Dios. Por eso, Mateo en el capítulo 15, versículo 9, donde dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Bueno, esto era precisamente lo que pasaba con el pueblo de Israel. Esa cantidad de tiempo, de años de sinergia, de estar continuamente haciéndolo y practicando lo mismo, había perdido significado. Y no podían entender ni aceptar que eso solamente era la sombra de lo que había de venir, lo cual era Cristo. Y vemos que es mucho mayor aquello que es lo real a lo que es la sombra. Es inmensamente diferente solamente la sombra a lo que verdaderamente lo produce, que en este caso, como es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y donde nuestro hermano que acaba de leer en Hebreos nos dice nuevamente que es solamente obras muertas las que se practicaban, y es necesario pasar nuevamente a aquello que Dios nos revela por medio de Cristo Jesús, lo cual es muchísimo mejor porque ha sido tomado del modelo original que está en el cielo. Entonces, Hebreos nuevamente redarguye a los judíos y nos redarguye a cada uno de nosotros, primero que nada, a no guardar tradiciones, a no guardar costumbres y hábitos que la Biblia no ordena. Hablamos en general, pero principalmente aquellos que se relacionan a los que nosotros metemos dentro de la congregación. Tengamos cuidado en no hacer una ley donde no hay ley. Sí, pareciera parte hasta de la naturaleza humana, ¿no? Precisamente lo hacemos cada 8 días, entonces esa cuestión de caer en la costumbre, de caer en el ritualismo, está la exhortación ahí puesta en el libro de los Hebreos, y también nuestro hermano Josué nos la comenta, y en verdad lo que le comenta el escritor de los Hebreos a los lectores es en verdad duro. En el momento en que ellos querían regresar a la ley, estaban básicamente haciendo a un lado a Cristo. Básicamente en el momento en que ellos querían regresar a las obras de muerte, estaban haciendo a un lado a Cristo Jesús, a su sacrificio. De hecho, se menciona, por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, dentro de ese contexto, en el momento en que yo entiendo que no debo de regresar a las obras de la ley y yo persisto en ese pecado, es como si yo estuviera pisoteando el nombre de Cristo Jesús, ¿no? El sacrificio es como si lo estuviera haciendo a un lado. Entonces, fuerte la declaración que hace el escritor, pero esto es lo que nosotros vemos en relación a este fundamento, en relación al arrepentimiento de las obras muertas, no regresar básicamente a la ley. Y bueno, la aplicación está en relación a la costumbre con la que nosotros podemos realizar el servicio de adoración, a los ritualismos con los que podemos caer, quizás hasta en la oración que nosotros podemos elevar diaria al Señor, ¿no? Hay algo que ahorita me llamó un poquito la atención, y a lo mejor por si alguno en casa tenga duda, o a lo mejor se puede llegar a encontrar con alguien que tenga esta duda, si es necesario a lo mejor cumplir algún precepto de la ley cuando nosotros estamos entrando al cristianismo. Uno de los versículos que al menos para sus servidores de gran aliciente es Romanos capítulo 8 versículo 4, dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El contexto está hablando del sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo, es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, cumplió. A lo largo de toda su vida llevó una vida santa, pura, apartada para nuestro Señor, obediente a cada uno de los mandamientos y preceptos de Dios, y cuando
Cristo Jesús muere en la cruz, lo leemos allá en Colosenses capítulo 3, clava esa acta que era contraria a nosotros, y entonces nosotros tenemos cumplida ahora la ley, y allí es en donde entra ese hermosísimo pacto. Nosotros ya no vivimos ante la ley ni bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo esta gracia maravillosa que nos vivifica a cada momento y que nos debe de hacer precisamente esa conciencia. Cada uno de los actos, cada una de mis palabras, cada uno de mis dichos deben de ser sazonados tanto en entendimiento como en espíritu. Nunca en ningún momento caer solamente en un hecho de me tengo que levantar un domingo para ir al servicio porque ya se me hizo costumbre. Nunca en ningún momento tener solamente porque tengo que hacerlo, porque es mi obligación o por cualquier otra situación el hecho de hacer un servicio o de participar o asistir a cualquier reunión, sino al contrario, hermanos. Esto es algo mucho más, lo mencionaba nuestro hermano Josué, mucho más de lo que nuestro pequeñísimo pensamiento puede alcanzar a comprender. No tenemos ni la más remota idea de cuán grande es nuestro Dios y cuán gloriosa será aquel momento en el que nosotros, según sea nuestro comportamiento y la soberanía de Dios, podamos recibir esas palabras maravillosas del Señor: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Aquel al único que no conoció pecado se hizo pecador por amor a cada uno de nosotros. El escritor comenta, hay que proseguir hacia adelante, más allá de este fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Vamos a ir a nuestro segundo corte y en unos minutos estaremos de vuelta con ustedes. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, se acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada, fía en Cristo el Señor.
Ya estamos de vuelta, hermanos. Les agradecemos a todos por seguir con nosotros durante este programa. Están apareciendo todos sus nombres ahí en su pantalla. Todos los saludos que nos han llegado, los comentarios. Gracias por estar con nosotros, hermanos. Nuestro hermano Dylan tiene por ahí un texto que también es interesante relacionado a las obras muertas. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 10, para quienes estén tomando nota en casa, repito, Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice de la siguiente manera, hermanos: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Comentamos un poquito en el bloque pasado acerca de había maldición para aquellos que querían cambiar el fundamento y también lo hay para aquellos que ahora en Cristo Jesús quieren vivir bajo la ley. Pero esa gran diferencia también que mencionaba Romanos, ¿verdad? Qué importante es el hecho de que la nueva ley en Cristo nos vivifica, pero la ley de la letra nos mata por precisamente esa carga que mencionaban también en ese concilio de Hechos capítulo 15, que no había sido podida llevar por los judíos y algunos todavía querían ponerle en los hombros de los gentiles. Entonces es importante recalcar esto, que pues de hecho todos aquellos que se querían regresar, Gálatas lo menciona, también parte de esto podría ser la consecuencia de una maldición que iban a traer sobre sí mismos, aparte de haber rechazado la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso era pues realmente un doble problema, ¿no? Primero caer nuevamente en maldición, pero también rechazar la gracia dada por Cristo Jesús. Así es, sí, parte interesante y sobre todo importante de esto que tiene que ver con las obras muertas. El escritor comenta hay que seguir adelante, dejando ya el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, pero dejando también este fundamento acerca de la fe en Dios. Cuando nosotros analizamos esta parte de la fe en Dios, es bien importante que nosotros entendamos que desde el Antiguo Testamento, esta parte de la fe en Dios, esta parte de la fe en Dios basada en aquellas cosas que Dios había dicho y había prometido, estaba latente. Todos los hombres que nosotros vemos que se enlistan en Hebreos capítulo 11 y el mismo escritor del libro de los Hebreos, ¿qué más decir de tales hombres? Y hace una lista también de los que no habla, pero dice, y nosotros podríamos continuar así con la lista de grandes, en verdad, hombres que mostraron su fe. Es más, en algunas porciones de los profetas también se habla acerca de esta salvación que viene a través de la fe. Desde el Antiguo Testamento se hablaba de la fe y se entendía que no era únicamente la creencia de que un Dios existía, sino también estaba ligada, por ejemplo, a esta parte de los sacrificios. Yo tengo que hacer un sacrificio y el Señor me ha dicho que así hay acercamiento con Él y así hay perdón de pecados. La fe se veía desde el Antiguo Testamento. Así es. De hecho, todo el capítulo 11 de Hebreos que nos habla acerca de los hombres de fe, demuestran esa fe mediante las acciones. Si nosotros estamos hablando acerca de la fe y aparte de las obras muertas, entendemos precisamente que de hecho el creer en Dios, después de haber dejado las obras muertas que no corresponden ya a aquello que Dios quiere que practiquemos, deben ser continuadas. Recordemos lo que nos dice Efesios en el capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el versículo 10. Somos salvos por gracia, y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero sin embargo, en el versículo 10 dice que somos hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, somos hechura de Él, para que andemos en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, las obras que son muertas, las cuales Dios ya no desea ni quiere del hombre, deben de ser dejadas a un lado, pero en la fe que nosotros tenemos en Dios deben de ser practicadas nuevas obras que Él ha preparado para todos aquellos que creen precisamente en Él. Esto es precisamente lo que nos viene diciendo el escritor del libro de los Hebreos. Les dice a los hebreos y nos dice a nosotros, eso que era una tradición, que ya era nada más un ritualismo, deben de dejarlo atrás porque ya no tiene ninguna bendición de Dios. Pero ahora que ha venido la gracia y que ha venido la revelación de Cristo, ahora deben de obrar en la fe, que es en aquel Dios que también trajo a su Hijo para que nos diera a entender cuál era la manera en la cual nosotros nos debíamos de relacionar ahora con nuestro Dios. El cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, pero también la confianza en las promesas ahora del Nuevo Testamento, ¿no? Sí, y si te das cuenta, ahí en Hebreos lo viene diciendo, por fe, aun cuando no se menciona en la literatura del Pentateuco este hecho de la fe de Abraham, pero dice creyó
Y eso Así es. constituye la fe. Cuando nosotros oímos la palabra del Señor y la creemos de tal manera que hay en nosotros ya la convicción, esta convicción que es la fe debe de traducirse en una obra, como lo fue en el caso de Abraham, como lo fue en el caso de Noé y como lo es en todos los casos de los hombres que se mencionan en el capítulo 11 de Hebreos, para que verdaderamente entonces la fe tenga, como dice Santiago, una obra viva. De lo contrario, si nosotros solamente nos quedamos en el hecho de dejar de hacer aquello que Dios no le agrada, pero no continuamos, por eso hablamos acerca del perfeccionamiento. Haciendo lo que le agrada. Entonces no vamos avanzando, como también lo dice ahí, dejando los rudimentos y avanzando a la perfección de cada cristiano. Para nosotros es una obligación como cristianos el seguir en ese perfeccionamiento, primeramente dejando aquello que Dios no quiere, pero continuando en aquello que Dios sí desea que nosotros practiquemos mediante la fe. Ya habíamos dicho que la fe no solamente es la convicción de creer en aquello que no se puede ver, sino que también es el conjunto de las cosas, normas, doctrinas que Dios dio a los apóstoles y a los discípulos para que también nosotros las practicásemos. En Mateo capítulo 28, también lo habíamos mencionado, Cristo les dice a los apóstoles que deben de ser discípulos y bautizarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero también añade, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, el perfeccionamiento empieza primero en dejar aquello que desagrada a Dios, aquellas obras muertas, pero continúa en la fe en Dios. Pero la fe no solamente es la convicción, sino la fe de la acción. Ya estoy seguro y estoy convencido de que Dios, mediante nuestro Señor Jesucristo, me ha dado gracia y salvación. Ahora, ¿cómo conservo esa gracia y esa salvación que Dios me ha dado? No puedo quedarme solamente en hecho de haber dejado de ser lo que era, sino que ahora debo de continuar en el hecho de hacer lo que Dios quiere que sea. Y es que si bien la fe en la parte del Pentateuco, por ejemplo, es una cuestión que no se explica o no se denota mucho a través precisamente de los hechos y de las vivencias de todos estos hombres, nosotros aprendemos mucho porque ellos mantuvieron precisamente esta esperanza, esta confianza. Y dice el escritor de los Hebreos, murieron sin haber recibido o sin haber visto precisamente la promesa. Y es increíble cómo precisamente en esa parte del libro de los Hebreos, capítulo 11, cómo menciona a todos estos hombres, cómo enlista a todos estos hombres, y si no me falla la memoria, habla de Abraham, menciona que su justicia le fue contada, ¿no? Me gusta mucho recordar en esta parte, por ejemplo, primera carta a los Corintios, capítulo 15, si no me falla la memoria, versículo 17, dice que si nuestro Señor Jesucristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe, y es precisamente eso, hermanos, nuestra fe debe de estar basada en nuestro Señor Jesucristo, en obras hechas en amor y por amor, siempre, siempre, siempre teniendo como la vista puesta en cada uno de los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Escribe también el autor de los Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para ver si alcanzáis misericordia para el oportuno socorro. Es decir, todo esto siempre, siempre la fe nuestra debe de estar basada, nuestras obras deben de estar basadas en esa fe, pero en esa fe que nosotros sabemos que a final de cuentas nos está dando una esperanza, y es una esperanza viva. Cada uno de nuestros hechos deben de ser realizados por amor y en amor. Ese es el fundamento básico. Y es que esta fe, en realidad total, puesta a la vista en aquellas promesas que el Señor nos da. El escritor de los Hebreos hace esta exhortación a sus lectores. Les dice que hay que seguir hacia el perfeccionamiento, dejando ya las obras muertas y dejando también como rudimento la parte de la fe en Dios. El pueblo hebreo, estos judíos, estaban en continua negación al querer regresar a la ley, de querer tener una fe completa en Dios, en lo que significaba también esta fe completa, englobar a Cristo Jesús. Esta fe relacionada en las promesas que ahora Cristo nos da es algo en lo que pareciera a lo largo del libro de los Hebreos algunos judíos estaban tratando de negar, queriendo precisamente regresar a la ley. Entonces esta es una cuestión
en la que se habla acerca de la fe cimentada en las promesas que ahora Cristo Jesús nos da. El hecho de no querer reconocer esto, el hecho de no querer reconocer a Cristo Jesús y su gran sacrificio, y el hecho de no querer reconocer que el plan perfecto del Señor estaba en que la ley fuera solamente una guía, un ayo que nos llevara a Cristo Jesús, era lo que estaba llevando a los judíos a cometer graves errores relacionados a la fe. Es correcto. De hecho, fue una de las cosas con las que más tuvieron que trabajar en este caso los apóstoles, precisamente porque los judíos, inclusive los mismos apóstoles, antes de que nuestro Señor ascendiese, esperaban que nuevamente volviera el reino hacia ellos, una restauración de un reino terrenal. Cuando nosotros, pues desde la antigüedad, ya gracias a Dios y a la revelación que nos ha dado, sabemos que ese reino pues era un reino espiritual, como Cristo lo diría en algún momento a Pilato: mi reino no es de este mundo. Entonces nosotros debemos ver precisamente ese ejemplo de los hebreos, en el sentido como también lo menciona casi todo el libro de Hebreos, no para actuar como ellos actuaron en incredulidad, sino al contrario, para poder nosotros también aceptar todo aquello que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, precisamente mediante la fe de estas personas, para no volver a caer nuevamente en aquello que para los judíos era algo muy sagrado, pero que ya Dios había dado por terminado mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El mismo Dios que pone precisamente esa ley que para ellos fue sagrado en algún momento, es el mismo Dios que ya ha decidido precisamente terminar con eso. La obediencia precisamente que se pide hacia el pueblo hebreo es que precisamente disponga de esa convicción y de esa fe hacia el Señor, en que eso es lo que tenía que pasar ahora a través de la figura de Cristo Jesús. Así que el reconocimiento de Cristo como Salvador, el reconocimiento de Cristo como Señor y Salvador y ahora mediador de un mejor pacto, es aquello a lo que el escritor de los Hebreos insta. Hacer este reconocimiento es lo que les iba a permitir precisamente a los hebreos continuar a la perfección, porque el no aceptarlo, básicamente esta enseñanza, de aceptar a Jesús como Salvador, es lo que considera el autor como precisamente el rudimento, ¿no? Sí, de hecho, Cristo se lo dijo de una manera tal vez sutil continuamente a sus contemporáneos, en algún momento a un maestro de la ley como Nicodemo. Él se lo dijo en ese versículo tan hermoso de Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que y dio a su Hijo en sacrificio para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando hablamos de creer en el Hijo, hablamos de creer en Cristo. Y él dijo: si no creéis que yo soy, y sabemos que la palabra yo soy evocaba principalmente a Dios, si no crees que yo, o sea, soy Dios, entonces en vuestros pecados moriréis. Esta aceptación del pueblo judío fue difícil, pero gracias a Dios para nosotros, los que hemos recibido el Evangelio por medio también de la predicación de todos aquellos que se esforzaron en hacerla llegar hasta nosotros, podemos también tener esa misma esperanza que se le dio al judío. También tenemos esa misma fe que nos lleva a las promesas que Dios dio tanto al pueblo de Israel como ahora los da a todo aquel que en él cree. Son los dos primeros fundamentos que el escritor de los Hebreos, los dos primeros rudimentos, enlista ahí en el versículo 1, dejando ya de lado el arrepentimiento de obras muertas y también esto que acabamos de ver relacionado con la fe en Dios, de la cual vamos a hablar todavía un poco más cuando regresemos de nuestro tercer y último corte, y en unos minutos estaremos de vuelta con ustedes. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo
solo a Él. Oh, no rechaces la verdad, tus ojos hoy abre a la luz, renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar, acepta a Jesús. Y estamos de vuelta, hermanos, en Palabras de Vida Eterna. Estamos ya en nuestro último bloque. Sin embargo, aun cuando es ya el último bloque y estamos llegando al final de nuestro programa, seguimos muy contentos y sobre todo agradecidos con todos ustedes por seguir con nosotros hasta ahora. Estamos esperando en verdad que el programa sea de mucho ánimo y de mucho aliento, de mucha ayuda para todos ustedes, hermanos, así como en su momento también lo es para nosotros, ¿no? El hecho de estar comentando estas cuestiones, ver los puntos de los hermanos también refresca mucho el conocimiento en nosotros, así que esperamos también lo sea en ustedes. Nos da mucho gusto compartir la palabra con todos ustedes, hermanos. Lo que nosotros necesitamos también considerar, hermanos, relacionado a esto de Hebreos capítulo 6, versículo 1, es que la ley funcionó solo como eso, como una guía. Tenía uno de sus propósitos, era precisamente llevarnos hacia lo que ahora nosotros entendemos es Cristo Jesús y el sacrificio que hace como mediador precisamente de un mejor pacto. Dice también el apóstol Pablo que derriba ya esa pared intermedia, esa acta, esa separación que había, que nos separaba básicamente del Señor, y ahora precisamente nos hace cercanos a Dios con una, valga la redundancia, cercanía efectiva. No era una cuestión en la que nosotros, como en el Antiguo Testamento, aquellas personas que querían acercarse al Señor de una manera total, básicamente era imposible, que tenían que entrar al tabernáculo, pasar el lugar santo y entonces llegar al lugar santísimo. Con mucha probabilidad antes de eso iban a morir. Ahora, mediante el sacrificio de Cristo Jesús y roto el velo, nosotros tenemos precisamente acceso a nuestro Señor. Esto es una cuestión que para nosotros quizá puede sonar, aparte de una buena noticia, algo fácil de entender. Sin embargo, para el pueblo hebreo hay que considerar que era también parte de su vida. Es que es algo maravilloso el hecho de ver cómo Dios nos hace cercanos sin haber tenido esa pues bendición o esa gran misericordia que tuvo el pueblo de Israel, porque Él fue escogido exactamente de entre todas las naciones. Entonces, el hecho de poder compartir toda la bendición que primeramente se dio a esa nación, para nosotros es un grande gozo. El hecho de que Cristo también nos haya traído esa bendición, aunque Él al inicio siempre su predicación fue para el pueblo de Israel, primeramente para los de la casa a la cual Él venía, también tenía en mente a los demás. También en su sacrificio, nuestro Dios tenía en mente a cada uno de nosotros, y gracias a ese sacrificio nosotros podemos estar el día de hoy aquí, primeramente dando gracias a Dios porque Él nos ha hecho también llegar al conocimiento de su verdad. Y pues hablando acerca de lo que es el tema, pues básicamente dando al pueblo de Israel también este entendimiento y este conocimiento claro, todavía testificado, dice Hebreos también en el capítulo 2, por medio de las maravillas y señales que vinieron después, aparte de las que Cristo hizo durante su ministerio, pero que volvieron nuevamente a ser muestra de que Dios estaba con aquellos que traían la palabra. Y para los que en este caso querían volver nuevamente a aquella ley, aquel ritualismo, aquella costumbre, aquella tradición, nuevamente vuelve a darles a entender esa supremacía que tiene el hecho de la fe en Cristo, esa supremacía que nosotros tenemos y encontramos, ya no por lo que nosotros tengamos que hacer, porque mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hecho una sola vez, nos ha hecho perfectos delante de Dios. Solamente que esa perfección debe de ser continuada por nosotros. Debe de ser asimismo como la santidad buscada, como lo dice también en Hebreos, en el capítulo 12, versículo 14. Debe de ser una continua voluntad e intención de cada cristiano el hecho de, como dijimos, primero dejar aquellas obras muertas, pero continuar también en esa fe, no solamente en la fe de haber creído y de tener la salvación y la gracia mediante
pues aceptar en este caso a nuestro Señor como nuestro Salvador, sino también el hecho de que aparte de haber creído, también practicar esa convicción mediante la transformación de nuestro entendimiento, mediante el conocimiento que Él nos ha revelado. Entonces, esta invitación y esta exhortación dada a los hebreos nuevamente trasciende como toda la palabra que Dios nos da para también que nosotros podamos recibir la edificación, para que nosotros también podamos recibir la exhortación y para que cada hermano en cada congregación pueda entender precisamente que el propósito de Dios no es solamente el hecho de pertenecer y dejar ahí ya su trabajo como hijo de Dios, sino que de ahí en adelante venga también ese crecimiento, esa forma de desarrollo que todo cristiano debe de tener para ser útil dentro de la iglesia, dentro de la congregación y verdaderamente mostrar ya que dejamos el pasado y que iniciamos precisamente a ser esas criaturas nuevas que no se deben de quedar en criaturas sino desarrollarse como verdaderos hijos de Dios. Dejar en esta primera instancia del versículo 1 estos dos rudimentos era completamente necesario para que los hebreos y también nosotros pudiéramos continuar hacia la perfección. Es indudable, hermanos, indefectible que la ley en su momento fue buena, perfecta, puesto que el mismo Dios la dio así. El apóstol Pablo lo centraliza, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Claro que no. Fue buena. Sin embargo, también cumplió jugó un papel fundamental y elemental en la vida precisamente del pueblo judío. Servir de guía, una guía adecuada, lineal y correcta para que el pueblo pudiera observar al Mesías que tanto anhelaban. Para hoy nosotros sabemos que ese Mesías es esa promesa y esa esperanza. Dice Romanos capítulo 10 versículos 3 y 4, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Tan claro y tan precioso como lo acaba de describir el apóstol Pablo. El fin de la ley es nuestro Señor Jesucristo, y mientras nosotros dejemos de pensar o de creer siquiera que quizás quedándome con las bases, con los fundamentos de todo ello, vamos a llegar a buen término, hermanos, estamos muy errados. Nuestro trabajo, nuestra función dentro del cuerpo de Cristo es llegar juntos a la perfección, es decir, a la madurez entera de un hombre cabal, de un hombre bien plantado, bien arraigado y bien cimentado en la palabra de nuestro Señor, para que cada uno de nuestros hechos, cada una de nuestras palabras y dichos sean siempre gratos delante de los ojos de Dios. Ello solamente lo vamos a alcanzar madurando, creciendo, nunca quedándonos en lo que a lo mejor nos enseñan el domingo por la mañana. Si es que tenemos servicio en la tarde, el domingo en la tarde, ojalá asistamos a los dos servicios, ¿verdad? El punto de todo esto es precisamente eso. El fin de la ley es nuestro Señor Jesucristo. Que para nosotros sea eso, su vida, su ministerio, su muerte, su sepultura y su resurrección, lo principal, lo básico para nuestro crecimiento hasta alcanzar la madurez. Y con esto, habiendo dicho todo esto, hermanos, le vamos a dar ahora el lugar, comentando esto como conclusión, le vamos a dar ahora el lugar a nuestro hermano Luis Conde, quien nos tiene preparada la otra cápsula también muy interesante relacionada a los personajes bíblicos, así que vamos en directo con nuestro hermano. Oyes tú esta voz que te habla el corazón, son palabras de vida, esperanza, fe y amor. Muy buenas noches, mis hermanos. Hoy vamos a hablar de un personaje que es conocido en la historia como el hombre que traicionó y entregó a Jesús. Ya saben de quién estamos hablando, claro, es de Judas Iscariote. Él fue uno de los 12 discípulos de nuestro Señor y lo podemos ver mencionado en Marcos en el capítulo 3, versículo 19. Respecto a él, pues no sabemos nada, sino hasta que llegó a ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. De ahí podemos ver que fue tesorero, pero lo tentó el dinero que manejaba. Un ejemplo lo podemos ver ahí en el Evangelio de Juan,
en el capítulo 12, donde Jesús es ungido en Betania por la hermana de Lázaro. Sabemos que fue elegido por el propio Jesús para formar parte de su círculo de amigos y podemos suponer que, aunque no lo mencionan de tal manera los evangelios, él acompañó a Jesús durante su vida pública, al igual que el resto de los apóstoles. Por lo tanto, él escuchó sus enseñanzas y también presenció sus milagros. Pero su falta de honradez y su infidelidad lo llevaron a traicionar a su maestro. Antes de la Pascua, Judas fue a los principales sacerdotes y convino en entregar a Jesús por 30 monedas de plata. Lo menciona el Evangelio de Mateo en el capítulo 26, en el versículo 15. También podemos ver que durante la Pascua, Satanás entró en Judas y abandonó la celebración. Pero para Judas no fue complicado consumar esa traición, pues el Sanedrín, formado por los sacerdotes de los saduceos, tenía la mirada puesta en Jesús a causa de la amenaza que representaba para ellos y para sus creencias. La traición contra Cristo, todos sabemos que se ejecutó después de la cena del Señor en el huerto del Getsemaní. Cuando Judas vio que habían sentenciado a muerte a Jesús, él confiesa su delito e intenta devolver las monedas a los sacerdotes, pero estos no las aceptaron, y Judas, llevado por el remordimiento, fue y se ahorcó. Ante este hecho, hermanos, nos cuesta entender los actos de este hombre. ¿Por qué traicionar a su amigo y maestro? Sabemos que, como lo dice el Evangelio de Juan, fue la codicia. Y un gran problema de Judas también es que, viviendo al lado de Jesús como su amigo y su discípulo, no logró perfeccionar su fe. Pero es posible que ese mismo problema que tuvo Judas, quizás sea nuestro también, que aún no hemos logrado perfeccionar nuestra fe y podamos ser presa de esa codicia y de esa debilidad humana. Jesús, al igual que a todos sus discípulos, siempre estaba buscando salvarlo, y al reflexionar sobre Judas debemos recordar que siempre está buscando salvarnos a nosotros también. Pero ¿cuántas veces hemos actuado como Judas? ¿Cuántas veces lo hemos dejado solo? Hemos antepuesto nuestra ambición y nuestro egoísmo al amor que Él nos ofrece. ¿Acaso nunca lo hemos traicionado, negado? ¿No hemos mirado hacia otro lado? Hermanos, Judas se equivocó como tantos otros y como nosotros nos hemos equivocado. Pero lo importante es saber volver a Jesús y en lugar de sumergirnos en el remordimiento y en la culpa, debemos de ser capaces de buscar su misericordia. El Nuevo Testamento no pretende ensañarse con la figura de Judas, pero nos habla del amor de Dios por los hombres y nos muestra que Dios es el que triunfa más allá de todas las traiciones y debilidades humanas. Repito, hermanos, en lugar de sumergirnos en el remordimiento y la culpa, seamos capaces de buscar la misericordia de Dios. No actuemos como Judas. No nos mate ese remordimiento. Busquemos la misericordia y el perdón de Dios. Que Dios nos bendiga. Le agradecemos a nuestro hermano Luis Conde por su participación en la cápsula. También aprovechamos para agradecerle a nuestros hermanos aquí en cabina. Gracias, hermano Dylan, por estar con nosotros. Gracias a Dios. Gracias a nuestro hermano Josué también por estar con nosotros después de hace ya un rato. La verdad es que es una bendición poder estar con usted, hermano. Gracias. Gracias a Dios. Igualmente para mí es una gran bendición. Espero que la edificación y la bendición lleguen también a todos nuestros hermanos y oyentes que ven el programa. Muy bien, le agradecemos también a nuestro hermano José de Jesús por estar detrás de los controles, estar detrás de cámaras. En verdad, muchísimas gracias a nuestro hermano por lo que ha hecho por Palabras de Vida Eterna en Puebla. Es el Señor el que pone tanto el querer como el hacer, así que agradecemos a nuestros hermanos, pero también le agradecemos a nuestro Padre. Aprovechamos también, hermanos, y gracias a todos ustedes por estar con nosotros durante todo este programa. Que el Señor les bendiga. Vamos a pedirle a nuestro hermano Dylan nos guíe en una oración y así estaremos concluyendo este programa Palabras de Vida Eterna. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo, glorioso Rey, misericordioso, te damos la honra, te damos la gloria porque reconocemos y sabemos que si no fuera por tu amor, por tu paciencia infinitos, no tendríamos ni seríamos absolutamente nada. Gracias por esta oportunidad invaluable de poder
predicar tu palabra. Gracias por el ánimo que das a tus hijos para preparar los temas y poder presentarlos. Gracias porque nos das este lugar con toda la facilidad y comodidad, aditamentos necesarios para presentar el programa. Te suplicamos pues que cada una de estas palabras hayan sido sazonadas bien, Señor, con tu palabra, para que tu grey sea correctamente alimentada y bien edificada solamente en ti, Señor nuestro. Es el deseo de nuestro espíritu seguir creciendo y trabajando para ti, por tu obra, Dios, porque ese es el fin de cada uno de tus hijos, el alabarte, el glorificarte y el ser útiles para ti, Señor, para tu obra. Bendito seas por los siglos, y te suplicamos pues que nos despidas con todo bien, que permitas que regresemos sanos y salvos a nuestros hogares, según así tú lo permitas, Rey nuestro. Te damos gracias por el alimento que hemos de compartir, implorándote que lo bendigas, que lo multipliques y que prosperes en los hogares de tus hijos siempre y en todo momento. Señor eterno, te agradecemos y te suplicamos todo en el nombre santo y glorioso de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Amén.